Nunca pensé que estaría agradecido por la paranoia de mi bisabuelo, pero al ver esas excavadoras destrozando las tierras de mi familia aquella fresca mañana de septiembre, me di cuenta de que su previsión lo cambiaría todo. Me llamo Michael, y ese terreno de 80 acres ha estado en mi familia por más de un siglo. Mi bisabuelo James lo compró en 1920, trabajando en 3 empleos solo para poder pagarlo. Luego se lo pasó a mi abuelo, quien se lo dejó a mi padre, y finalmente, él me lo entregó a mí. 4 generaciones de recuerdos. 4 generaciones de legado. Estaba tomando mi café de la mañana en el porche trasero cuando escuché un estruendo. Al principio pensé que era solo un trueno, pero al caminar hacia la loma para investigar, sentí que la sangre se me helaba. 3 excavadoras enormes, amarillas, estaban destrozando la parte este de mi propiedad, mientras topógrafos colocaban estacas formando una cuadrícula perfecta. Disculpe, grité, bajando hacia una mujer con un traje azul entallado que parecía estar supervisando. ¿Qué exactamente está pasando en mis tierras ahora mismo? Ella se giró, dándome una mirada despectiva como si yo fuera una molestia. Esta no es su tierra, señor. Este terreno fue aprobado para desarrollo por Westview Estates. Tenemos todos los permisos necesarios. Sentí como me subía la sangre a la cara. Señora, soy Michael Harrington. Mi familia ha sido dueña de toda esta propiedad por más de 100 años. Debe haber un error. Su sonrisa se volvió fría mientras sacaba una tablet. Señor Harrington, soy Jessica Meads, directora ejecutiva del desarrollo de la Hoa Westview. Según los registros del condado, esta sección este fue clasificada como propiedad abandonada y fue aprobada para la expansión de nuestra comunidad Ougri. Hemos cumplido con todos los requisitos legales. Giró la tablet hacia mí, mostrando un mapa de la propiedad que de alguna forma había separado casi 30 acres de las tierras de mi familia. Esto es imposible, dije, con la voz temblando. Tengo la escritura original en casa. Esto siempre ha sido tierra de los Harrington. Jessica sonrió, pero sin emoción en los ojos. Bueno, nuestros documentos dicen otra cosa. Si tiene alguna duda, puede contactar a nuestro departamento legal. Pero le advierto que tenemos un equipo de 15 abogados especializados en derecho inmobiliario. Este proyecto sigue adelante. Mientras se alejaba, me quedé allí viendo cómo las máquinas seguían con su destrucción, preparando los cimientos para casas que jamás deberían existir. Lo que Jessica no sabía era que acababa de meter a su compañía directamente en una trampa que mi bisabuelo había preparado casi un siglo antes. Una cláusula legal tan oscura y brillante que convertiría el desarrollo de 156 viviendas en el error más costoso que la Hoa de Westview haya cometido jamás. ¿Desde dónde estás viendo esto hoy? Déjalo en los comentarios. Porque estás a punto de presenciar una justicia que tomó literalmente 100 años en concretarse. Pasé los siguientes 3 días atrapado en una pesadilla burocrática. Primero llamé a la oficina del tasador del condado, donde un empleado me informó que los límites de la propiedad habían sido ajustados durante una inspección regional el año anterior. Cuando pregunté por qué no fui notificado, simplemente dijo que se enviaron avisos a las partes afectadas y sugirió que tal vez mi correo se había perdido. Después, fui a la oficina del inspector de obras. Todos los permisos están en regla, dijo el funcionario sin siquiera levantar la vista de su computadora. Westview presentó todo correctamente. Si no está de acuerdo con los límites, debería contratar a un topógrafo. Incluso contacté a 3 abogados especializados en propiedad, pero todos me dieron la misma respuesta después de escuchar que Westview estaba involucrado. Su equipo legal es implacable. Estás mirando años de litigios y cientos de miles en honorarios legales, sin garantía de ganar. Mientras tanto, la construcción seguía avanzando a paso agresivo. Cada mañana me paraba en la loma, mirando cómo despejaban más terreno y vertían cimientos. En 2 semanas, ya estaban levantando las estructuras de las primeras 12 casas. Jessica, la directora de la Hoa, a veces me veía observando y me saludaba con una pequeña y triunfante sonrisa. Está perdiendo su tiempo, señor Harrington, gritó una mañana. Nuestros primeros compradores se mudarán en 3 meses. Esto va a suceder, le guste o no. Estaba a punto de rendirme, cuando recordé algo que mi padre me había dicho años atrás. La escritura de nuestra tierra tiene protecciones especiales, me había contado. Tu bisabuelo James era paranoico con los desarrolladores. Pensaba que tratarían de robarle la tierra, así que incluyó salvaguardas. Esa noche fui al viejo baúl de roble donde guardábamos los documentos familiares. La escritura original seguía allí,
amarillenta por el tiempo pero bien conservada dentro de una funda plástica. La saqué con cuidado y comencé a leer el denso texto legal, buscando algo inusual. 3 horas y 2 tazas de café después, lo encontré, una cláusula especial enterrada en la descripción legal, escrita con un lenguaje de otra época, pero con una intención clarísima. En caso de que cualquier persona o entidad construya mejoras en esta tierra sin el consentimiento escrito del titular de la escritura o su heredero legítimo, dichas mejoras pasarán de forma inmediata e irrevocable a ser propiedad exclusiva del dueño legítimo, sin compensación alguna para quienes realizaron las mejoras no autorizadas. Mis manos temblaban al releer esa cláusula. Mi bisabuelo no solo protegió la tierra, creó una trampa legal para cualquiera que intentara construir en ella sin permiso. Según ese documento legalmente vinculante, cada casa que Westview estaba construyendo pasaría automáticamente a ser mía una vez terminada. Llamé a Thomas Green, un abogado anciano que había sido amigo de mi padre. Después de revisar la escritura, sus ojos se agrandaron. Michael, esto es extraordinario. Tu bisabuelo era un genio. Esta cláusula fue registrada correctamente con la escritura original y sigue siendo legalmente válida. Cada estructura que construyen en tu tierra te pertenece automáticamente. Entonces, ¿debería decirles que paren ya? Thomas se recostó en su silla, con una sonrisa lenta en su rostro arrugado. ¿Podrías, o podrías esperar? Cuanto más construyan, más perderán. Si los detienes ahora, solo perderán los gastos de construcción. Pero si esperas. Lo entendí de inmediato. Si espero hasta que terminen las 156 casas. Él asintió. Exactamente. Cada casa terminada te pertenecerá legalmente. Sería el error más costoso en la historia corporativa de Westview. Esa noche me paré en el porche, mirando las luces de la obra a lo lejos. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sonreí. Jessica pensaba que estaba construyendo una comunidad para la Joa. En realidad, estaba construyendo mi fondo de jubilación, una casa a la vez. Los siguientes 2 meses fueron los más extraños de mi vida. Cada mañana me despertaba con el sonido de la construcción, mi nuevo despertador era el pitido de los camiones al retroceder y el golpe constante de los martillos. Lo que antes era una tierra tranquila y familiar se estaba transformando en un vecindario bullicioso, que eventualmente sería mío. Contraté a 2 abogados más para verificar la evaluación de Thomas. Ambos la confirmaron, la cláusula era legalmente válida, estaba registrada correctamente y nunca había sido impugnada ni eliminada. Uno de ellos la llamó una bomba de tiempo legal absolutamente brillante. Aún así, necesitaba ser meticuloso. Invertí en una cámara profesional y comencé a documentarlo todo, tomaba fotos diarias del progreso de la obra, grababa vídeos de los trabajadores claramente en mi propiedad, y llevaba un diario detallado de cada interacción. Incluso encargué un informe topográfico que confirmaba los límites originales del terreno, lo cual sería una prueba clave más adelante. La construcción se aceleró a un ritmo asombroso. Westview no solo estaba construyendo casas, estaban creando toda una comunidad, se asfaltaban calles, se instalaban servicios, y cada día surgían nuevas viviendas como hongos después de la lluvia. Para noviembre, ya había 30 casas terminadas y otras 50 en construcción. Aparecieron letreros de inmobiliarias con precios desde $450,000. Una tarde fresca, noté a Jessica dando un recorrido a compradores potenciales. Señalaba entusiasta las casas y las amenidades. Cuando me vio en la loma, incluso los llamó. ¿Sr. Harrington? Gritó con dulzura fingida. Venga a conocer a los Miller. ¿Están comprando la casa colonial en Oakwood Drive? ¿No es preciosa? La joven pareja sonrió con nerviosismo, claramente sin saber nada del conflicto. La casa que indicó era una hermosa vivienda de 2 pisos con ventanas de buhardilla y un porche envolvente, construida enteramente en mi terreno. Muy bonita, dije en voz baja, asintiendo, antes de darme la vuelta y marcharme. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Thomas resonaban en mi cabeza. Cuanto más construyan, más perderán. Pero ahora había familias reales involucradas, personas como los Miller, que no sabían que estaban por quedar atrapadas en un desastre corporativo. Llamé a Thomas a la mañana siguiente. La gente ya está empezando a comprar estas casas. Son familias inocentes. ¿Debería intervenir ahora, antes de que más salgan perjudicadas? Hubo una larga pausa del otro lado. Michael, eso es una cuestión moral. Solo tú puedes responderla. Legalmente hablando,
El daño lo está causando Westview, no tú. Ellos están vendiendo casas construidas en un terreno que no les pertenece. Los compradores podrán tomar acciones legales contra Westview, no contra ti. Pero claro, el impacto en sus vidas es algo que debes considerar. Thomas continuó. Si lo detienes ahora, Westview asumirá esto como una pérdida menor y seguirá haciendo lo mismo en otro lugar. Pero si esperas hasta que sea una catástrofe para ellos, quizás entonces cambien su manera de operar. A veces, la acción más bondadosa a largo plazo no es la más fácil a corto plazo. Reflexioné mucho sobre eso. Diciembre llegó y las primeras familias comenzaron a mudarse. Aparecieron decoraciones navideñas en casas construidas en tierras que habían pertenecido a mi familia por generaciones. Niños jugaban en jardines que alguna vez fueron de mis abuelos. Cada noche, luces parpadeaban en las ventanas de lo que ahora llamaban los estats de Ugri. Jessica apareció en el periódico local, cortando una cinta en la ceremonia de apertura de la comunidad. La fase 1 está completamente vendida, se jactó. Las casas de la fase 2 se están vendiendo rápidamente. Esperamos que las 156 residencias estén terminadas y ocupadas para fines de primavera. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Esperaría hasta que las 156 casas estuvieran construidas y vendidas. El error de Westview debía ser tan catastrófico que ninguna constructora se atreviera a hacer esto jamás, en ningún lado. A medida que avanzaba el invierno, seguí documentando cada detalle. Cada casa terminada era una parte más de mi herencia. Cada propiedad vendida, otra prueba de la imprudencia de Westview. Comencé a investigar empresas de gestión inmobiliaria, después de todo, pronto sería dueño de todo un vecindario. ¿Debería alquilar las casas? ¿Venderlas individualmente? Las posibilidades eran abrumadoras y emocionantes al mismo tiempo. ¿Alguna vez has tenido que ver a alguien cavar su propia tumba? Eso fue lo que sentí esos meses, viendo cómo Jessica y Westview construían su propia caída, una lujosa casa a la vez. Y lo más difícil no fue esperar justicia. Fue quedarme callado mientras todo se desarrollaba frente a mis ojos. Para abril, The Estats at Ugri era una obra maestra terminada. Las 156 casas estaban ya vendidas o bajo contrato, y más de 130 ya ocupadas. La comunidad tenía un club social con piscina, canchas de tenis, y áreas verdes diseñadas con elegancia. Según el material de marketing de Westview, los valores de las propiedades ya habían aumentado un 15%. El 15 de mayo se había fijado como la ceremonia oficial de finalización del proyecto. Westview había invitado al alcalde, a los comisionados del condado y a la prensa local para cortar la cinta del nuevo club social, que Jessica llamaba la joya de la corona de Ugri. Esa mañana, me puse mi mejor traje, el mismo que llevé al funeral de mi padre 3 años atrás. Coloqué la escritura original y todos los documentos legales en una carpeta de cuero, junto con las opiniones de los 3 abogados que confirmaban mis derechos de propiedad. Mis manos temblaban un poco mientras me ajustaba la corbata. Después de 8 meses de espera, hoy era el día. La ceremonia fue elaborada. Carpas blancas cubrían el césped del club, camareros servían champán y canapés a los invitados elegantemente vestidos. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica cerca de la piscina. Jessica estaba en el podio decorado con el logo de Westview, radiante, hablando ante unas 200 personas, vecinos, funcionarios y periodistas. Hoy no solo celebramos la finalización de un vecindario, sino el nacimiento de una comunidad, se anunció entre aplausos. Westview se enorgullece de haber transformado un terreno en desuso en hogares para 156 familias, creando empleos y ampliando la base tributaria de nuestra región. Me encontraba al fondo del público, sin ser notado. Jessica continuaba con su discurso, detallando la visión detrás del proyecto y el futuro brillante para todos los involucrados. Y ahora, concluyó, invito a los comisionados del condado a acompañarme para cortar la cinta de este magnífico club social. Justo cuando los funcionarios se acercaban al podio, avancé. Antes de cortar esa cinta, dije en voz alta, con el corazón latiendo con fuerza pero la voz firme, hay algo que todos aquí deberían saber. Todos se giraron hacia mí. La expresión de Jessica cambió de confusión a reconocimiento y luego a alarma en cuestión de segundos. Señor Harrington, dijo apresurada, este es un evento privado. Si tiene alguna inquietud, podemos hablar mañana en nuestras oficinas. Seguí avanzando. Creo que todos aquí querrán escuchar esto ahora, especialmente los propietarios. El alcalde, notando la tensión, se adelantó. ¿Cuál es el problema, señor?
Mi nombre es Michael Harrington, anuncié para que todos escucharan. Mi familia ha sido dueña de esta tierra por más de un siglo. Westview construyó todo este desarrollo en mi propiedad sin permiso. Un murmullo recorrió la multitud. Jessica rió nerviosa. El señor Harrington tiene algunas disputas de límites que estamos trabajando en resolver. Este no es el momento ni el lugar. No es una disputa de límites, interrumpí, abriendo mi carpeta. Westview construyó 156 casas, completamente en un terreno que pertenece a mi familia. Y según esta cláusula legalmente vinculante, registrada y mantenida en el condado por más de 100 años, cualquier estructura construida sin permiso pasa automáticamente a ser propiedad del dueño legítimo del terreno. Sostuve la escritura, sus páginas amarillas visibles para los cercanos. En otras palabras, cada casa en esta comunidad, incluyendo este club social, me pertenece legalmente. El silencio fue sepulcral. Y luego, estalló el caos. Los propietarios gritaban preguntas, los funcionarios murmuraban preocupados, los periodistas tomaban notas frenéticamente. El rostro de Jessica había perdido todo color. «Eso es absurdo», dijo. Nuestro equipo legal revisó minuciosamente esta propiedad. Un hombre con traje caro, luego supe que era el abogado general de Westview, se empujó entre la multitud y me arrebató la escritura, escaneándola con rapidez. Pude ver cómo su expresión cambiaba al llegar a la cláusula clave. Jessica, dijo en voz baja, aunque todos lo escucharon en el tenso silencio, necesitamos suspender este evento, ya. El alcalde, visiblemente incómodo, se dirigió al público. Dadas las reclamaciones inesperadas, vamos a posponer la ceremonia de hoy hasta que se aclare la situación. Mientras la multitud se dispersaba confundida, Jessica se me acercó. Su fachada de seguridad se rompía. «Tú lo sabías todo este tiempo», me susurró furiosa. «Nos viste construir durante meses, y no dijiste nada». La miré a los ojos. «Te lo dije desde el primer día. Esta era mi tierra. Tú me ignoraste, y me mandaste a luchar contra tus 15 abogados. Así que dejé que fuera mi bisabuelo quien los enfrentara, con esta escritura. Él previó a personas como tú, hace un siglo. Impugnaremos esto», advirtió, aunque su voz ya no sonaba tan firme. Thomas, que había llegado como planeamos y lo había presenciado todo, intervino. La cláusula ha estado legalmente registrada y sin impugnaciones por más de 100 años. El señor Harrington tiene 3 opiniones legales que confirman su validez. Pero adelante, impúgnalo. Estoy seguro de que los compradores estarán fascinados al saber cuán bien investigó Westview los títulos de propiedad. Nos alejamos dejando a los ejecutivos de Westview reunidos en una conversación urgente. Thomas me dio una palmada en el hombro. 8 meses de paciencia, y ahora eres dueño de unos $70 millones en bienes raíces, Michael. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas. Propietarios. Abogados. Por la tarde, la historia había explotado. Pesadilla para desarrolladores, toda una comunidad construida en tierras privadas. Así decía el titular del periódico regional. Camiones de televisión se alineaban en la entrada de Ugri. Nunca olvidaré el momento en que el propio presidente de Westview me llamó, su voz tensa de pánico controlado. «Señor Harrington, necesitamos hablar de una solución para esta situación desafortunada». La trampa finalmente se había cerrado. ¿Alguna vez has visto el mundo entero de alguien colapsar al darse cuenta de que cometió un error catastrófico? Yo lo vi en Jessica, ese día de la ceremonia. Esa expresión en sus ojos, no la olvidaré jamás. Las siguientes 6 semanas fueron un torbellino de negociaciones, reuniones legales y decisiones que cambiaron mi vida. La primera oferta de Westview fue casi insultante, pagarme el valor original del terreno más una pequeña prima. La segunda oferta fue mejor, pero seguía siendo insuficiente. En la tercera, ya estaban desesperados. 5 veces el valor de mercado del terreno, dijo el presidente, rodeado de ejecutivos nerviosos. Esa es nuestra oferta final, 20 millones. Usted firma hoy, y todos seguimos adelante. Thomas, a mi lado, sonrió apenas. Creo que hemos sido claros con nuestros términos. El señor Harrington no aceptará menos que el valor total de mercado de las 156 casas y sus amenidades, menos un descuento razonable por pago en bloque. ¿Eso es más de 60 millones? Exclamó Jessica, ya sin poder mantener la compostura.
¿La empresa no sobrevivirá a esa pérdida? Me incliné hacia adelante. Construyeron en mi tierra, pese a mis advertencias. Vendieron casas que no tenían derecho a vender. Y ahora me piden que acepte centavos por su error. ¿Y los propietarios?, preguntó otro ejecutivo. Son inocentes en todo esto. Esa había sido mi mayor preocupación durante todo el proceso. Ya les aseguré a todos que no perderán sus casas, respondí. A diferencia de Westview, yo no castigo a personas inocentes por la avaricia corporativa. La negociación duró horas. Al caer la noche, llegamos a un acuerdo. Westview me pagaría $48 millones a cambio de que yo liberara sus responsabilidades legales y transfiriera los derechos sobre las casas ya vendidas. Las amenidades, el club social, la piscina, las canchas de tenis, seguirían siendo de mi propiedad. Las 12 casas aún no vendidas también me quedarían a mí. Westview emitiría una disculpa pública y cubriría los costos legales de todos los residentes por la corrección de escrituras. La empresa tuvo que vender activos y buscar financiamiento de emergencia para pagar el acuerdo. Jessica, según supe después, fue obligada a renunciar discretamente. 3 miembros de la junta se retiraron en menos de un mes. En cuanto a mí, mi vida cambió de formas que nunca habría imaginado. Tras el acuerdo, fundé la Fundación Familiar Harrington, destinando 30 millones a proyectos sociales. El primero, construir viviendas asequibles en otro terreno que mi familia poseía cerca. Casas de calidad para familias trabajadoras, a precios que realmente pueden pagar. Me quedé con el club social y las amenidades, pero en lugar de restringir el acceso solo a los residentes de Oakville, las abría toda la comunidad vecina con una membresía modesta. Las canchas de tenis ofrecen clases gratuitas a niños de barrios humildes. La piscina abre 3 mañanas a la semana solo para personas mayores. Vendí 8 de las 12 casas restantes a precios accesibles para maestros, bomberos y enfermeros. Las 4 que quedaron, las mantengo como viviendas de alquiler para familias desplazadas por emergencias o desastres. Inevitablemente, me convertí en algo así como el alcalde no oficial de Oakville. Muchos residentes, después del shock inicial, agradecieron que no desalojara a nadie ni exigiera más dinero. Algunos se volvieron amigos. Ahora organizamos eventos comunitarios mensuales en lo que ahora se llama el Club Harrington. El mes pasado visité la oficina de archivos del condado y encontré las notas manuscritas originales de mi bisabuelo, al crear la famosa cláusula. En los márgenes, escribió algo simple pero poderoso. La tierra es legado. Protégela, no solo de las amenazas de hoy, sino también de las de mañana. Hoy, cuando me paro en la loma y miro hacia Oakville, ya no veo una invasión sobre la tierra de mi familia. Veo la sabiduría de mi bisabuelo, transformada en una comunidad que, irónicamente, he llegado a amar. Un vecindario que nació de la codicia corporativa, pero que fue moldeado por los valores que mi familia ha defendido por generaciones. Hace un siglo, James Harrington plantó una trampa para proteger sus tierras. Nunca imaginó que su visión no solo salvaría nuestro legado familiar, sino que permitiría a su bisnieto construir algo noble a partir de un robo. A veces, la venganza más satisfactoria no es destruir a tu enemigo, sino convertir su codicia en algo que jamás tuvieron la intención de crear. A veces, la paciencia no se trata solo de esperar justicia, sino de esperar la oportunidad de construir algo mejor que lo que te quitaron. Si te gustó esta historia de paciencia y justicia largamente esperada, mira la lista de reproducción que aparece ahora en pantalla, con más historias reales increíbles donde esperar el momento adecuado marcó toda la diferencia. A veces, la victoria más dulce es la que llevas planeando en silencio durante generaciones.